Doña Esperanza Ramírez tenía 72 años cuando cayó en la acera de una calle concurrida de Los Ángeles. Había tropezado con una grieta en el pavimento y no pudo levantarse. Su cadera le dolía terriblemente. Extendió su mano pidiendo ayuda mientras docenas de personas pasaban a su lado, mirando sus teléfonos, ignorándola completamente. «Por favor, ayúdenme», suplicaba con voz débil. Pero nadie se detenía. Nadie la veía. Era invisible. Pero lo que estaba a punto de suceder demostraría que cuando una persona mayor es ignorada por el mundo, la Virgen de Guadalupe nunca la ignora. Y la ayuda que llegó fue tan inesperada, tan imposible de explicar, que dejó a todos los testigos sin palabras. Si alguna vez has visto a una persona mayor necesitando ayuda y te detuviste, si alguna vez has sido ignorado cuando necesitabas ayuda, si crees que los ancianos merecen dignidad y respeto, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar te demostrará que la Virgen de Guadalupe protege especialmente a los ancianos, castiga la indiferencia cruel y envía ayuda de las formas más milagrosas. Y si crees en el poder de la Virgen de Guadalupe, deja un comentario diciendo: «La Virgen protege a los ancianos para que esta historia llegue a más personas». Doña Esperanza había llegado a Estados Unidos 45 años atrás desde Jalisco, México. Vino con su esposo Arturo y sus 3 hijos pequeños, buscando una vida mejor. Arturo trabajaba en construcción, Esperanza limpiaba casas. Vivían modestamente, pero con dignidad. Durante 40 años, Esperanza trabajó incansablemente. Limpió miles de casas, cuidó a docenas de niños, ayudó a incontables familias. Nunca se quejó, nunca pidió nada a cambio. Era una mujer humilde, devota, con una fe profunda en la Virgen de Guadalupe. «La Virgencita siempre me ha cuidado», decía Esperanza. «Cuando cruzamos el desierto, ella nos protegió. Cuando no teníamos dinero para comida, ella nos proveyó. Cuando mis hijos estaban enfermos, ella los sanó. Confío en ella completamente». Esperanza y Arturo criaron a sus 3 hijos en Los Ángeles. Los 3 se graduaron de la universidad, consiguieron buenos trabajos, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Esperanza estaba orgullosa de sus hijos, pero también sentía una tristeza profunda. Los 3 estaban tan ocupados con sus propias vidas que rara vez la visitaban. Hace 5 años, Arturo murió de un ataque al corazón. Esperanza quedó viuda a los 67 años. La soledad era abrumadora. Sus hijos la visitaban en Navidad y en su cumpleaños, pero el resto del año estaba sola. Esperanza vivía en un apartamento pequeño de una habitación en el este de Los Ángeles. Su pensión de seguro social era de $800 al mes, apenas suficiente para pagar la renta y la comida. No tenía dinero para lujos, ni siquiera para un teléfono celular. Cada mañana, Esperanza caminaba 6 cuadras hasta la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe para la misa de las 7. Era el momento más importante de su día. Después de misa, caminaba otras 4 cuadras hasta el mercado para comprar comida. Y luego caminaba de regreso a casa. Era una rutina simple, pero le daba estructura y propósito. «Mientras pueda caminar, puedo cuidarme sola», decía Esperanza con orgullo. No quería ser una carga para sus hijos. El día que todo cambió era un martes de octubre. Esperanza había ido a misa como siempre. Después caminó al mercado y compró algunas verduras, frijoles y tortillas. Llevaba 2 bolsas de compras, no muy pesadas, pero suficiente para una mujer de 72 años. Mientras caminaba de regreso a casa por una acera concurrida, Esperanza no vio una grieta grande en el pavimento. Su pie se atoró, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. Trató de agarrarse de algo, pero no había nada. Cayó fuerte sobre su lado derecho, golpeándose la cadera contra el concreto. El dolor fue instantáneo e intenso. Esperanza gritó. Sus bolsas de compras se esparcieron por la acera. Trató de levantarse, pero no podía. Su cadera le dolía demasiado. Cada movimiento era agonía. «Ayuda», dijo Esperanza con voz débil. «Por favor, ayúdenme». Era las 10 de la mañana de un día laboral. La acera estaba llena de gente, jóvenes profesionales caminando rápido hacia sus oficinas,
estudiantes con audífonos, personas mirando sus teléfonos celulares. Docenas de personas pasaban junto a Esperanza cada minuto, pero nadie se detenía. Esperanza extendió su mano hacia las personas que pasaban. «Por favor, ayúdenme a levantarme. Me caí. Me duele mucho». Una mujer joven con traje de negocios pasó a su lado sin siquiera mirarla, hablando por teléfono. Un hombre con audífonos la esquivó como si fuera un obstáculo en la acera. Un grupo de estudiantes universitarios pasó riendo, mirando sus teléfonos, completamente ajenos a la anciana en el suelo. «Por favor», suplicaba Esperanza con lágrimas comenzando a formarse. «Solo necesito ayuda para levantarme». Pero la gente seguía pasando. Algunos la miraban por un segundo, luego desviaban la mirada y seguían caminando. Otros ni siquiera la veían, demasiado absortos en sus teléfonos o en sus propios pensamientos. Esperanza había estado en el suelo durante 10 minutos. El dolor en su cadera era cada vez peor. Comenzó a sentir pánico. ¿Y si nadie la ayudaba? ¿Y si se quedaba ahí durante horas? ¿Y si había roto algo? Con mano temblorosa, Esperanza tocó la medalla de la Virgen de Guadalupe que llevaba al cuello. Era la misma medalla que había llevado durante 45 años desde que cruzó la frontera. «Virgencita», susurró Esperanza con voz quebrada. «Estoy en el suelo. No puedo levantarme. Nadie me ayuda. Todos me ignoran como si fuera invisible. Por favor, Virgencita, por favor, envíame ayuda. No puedo quedarme aquí». Y en ese momento algo extraordinario comenzó a suceder, algo que nadie podría explicar excepto como un milagro, porque cuando una anciana reza a la Virgen de Guadalupe con desesperación verdadera, cuando una mujer que ha servido a otros toda su vida finalmente necesita ayuda, la Virgen escucha, y ella envía ayuda de las formas más inesperadas. Si esta historia te está impactando, compártela ahora y quédate hasta el final, porque lo que sucedió después desafía toda explicación lógica. Esperanza había estado en el suelo durante 15 minutos cuando un hombre joven de unos 25 años se detuvo finalmente. Pero no para ayudar. «Señora, se está bloqueando el paso», dijo con irritación. «Muévase a un lado». Esperanza lo miró con lágrimas. «No puedo moverme. Me caí. Me duele la cadera. Por favor, ayúdeme a levantarme». El hombre la miró con desprecio. «No tengo tiempo para esto. Llame al 911 o algo». Y siguió caminando. Esperanza sintió una humillación profunda. No solo la ignoraban, ahora la trataban como un estorbo, como basura en la acera. Otra mujer se detuvo, pero solo para tomar una foto con su teléfono. Esperanza pensó que tal vez estaba llamando ayuda, pero la mujer simplemente tomó la foto y siguió caminando, probablemente para publicarla en redes sociales. «Virgencita», rezó Esperanza con más desesperación, «¿dónde estás? ¿Por qué nadie me ayuda? He hecho algo malo. Toda mi vida he ayudado a otros. ¿Por qué ahora que necesito ayuda todos me ignoran?» 20 minutos habían pasado. Esperanza estaba comenzando a sentir frío a pesar del sol de California. El dolor en su cadera era constante y severo. Estaba segura de que algo estaba roto. Entonces, algo comenzó a suceder con las personas que habían pasado junto a ella sin ayudar. El hombre joven que le había dicho que se moviera, el que había sido tan cruel, estaba a 2 cuadras de distancia cuando de repente tropezó con sus propios pies sin razón aparente. Cayó fuertemente sobre su rodilla, exactamente como Esperanza había caído. Su teléfono celular salió volando de su mano y se estrelló contra el pavimento, la pantalla destrozándose en 1000 pedazos. «¡Maldición!», gritó el hombre, agarrándose la rodilla con dolor. Trató de levantarse, pero el dolor era intenso. Miró a su alrededor, esperando que alguien lo ayudara, pero las personas pasaban junto a él, ignorándolo, exactamente como él había ignorado a Esperanza. «Oigan, necesito ayuda», gritó. Pero nadie se detenía. Sintió la misma frustración, la misma humillación que Esperanza había sentido. Y en ese momento recordó a la anciana que había dejado en el suelo. Un escalofrío de culpa lo recorrió. La mujer que había tomado la foto de Esperanza para redes sociales
Estaba en una cafetería cercana cuando su teléfono comenzó a funcionar mal. La pantalla se congeló en la foto que había tomado de Esperanza en el suelo. Trató de cerrar la aplicación, pero no podía. La imagen de Esperanza llenaba su pantalla, mirándola con ojos suplicantes. «¿Qué le pasa a este teléfono?», murmuró la mujer, tratando de reiniciarlo. Pero cada vez que lo encendía, la misma imagen aparecía. Y entonces comenzó a escuchar una voz suave en su mente. «Tomaste una foto de su sufrimiento, pero no la ayudaste. ¿Qué clase de persona eres?». La mujer sintió una vergüenza profunda. Trató de borrar la foto, pero no se borraba. Era como si la imagen estuviera grabada permanentemente en su teléfono, recordándole su crueldad. Uno por uno, las personas que habían pasado junto a Esperanza, sin ayudar, comenzaron a experimentar cosas extrañas. Algunos tropezaron y cayeron sin razón. Otros perdieron cosas importantes: carteras, llaves, teléfonos. Otros comenzaron a sentir dolores inexplicables en sus cuerpos. Y todos, sin excepción, comenzaron a sentir una culpa abrumadora, como si una voz en sus mentes les dijera: «Viste a alguien que necesitaba ayuda y no hiciste nada. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo?». Mientras esto sucedía, Esperanza seguía en el suelo, rezando. Habían pasado 25 minutos. Estaba comenzando a perder la esperanza. «Virgencita, si es tu voluntad que muera aquí en esta acera, acepto tu voluntad. Pero por favor, no me dejes morir sola y olvidada. Por favor, envía a alguien, aunque sea solo para estar conmigo». Y entonces Esperanza escuchó una voz suave, femenina, llena de compasión. «Señora, ¿está bien? ¿Qué le pasó?». Esperanza abrió los ojos. Parada frente a ella, había una mujer joven, de unos 30 años, con cabello oscuro y ojos bondadosos. Pero lo más notable era su ropa. Llevaba un vestido con colores que recordaban a la Virgen de Guadalupe, verde, rojo y dorado. Y alrededor de su cuello llevaba una medalla grande de la Virgen. «Me caí», dijo Esperanza con voz débil. «No puedo levantarme. Mi cadera...». «No se preocupe», dijo la mujer con una sonrisa tranquilizadora. «Voy a ayudarla. No está sola». La mujer se arrodilló junto a Esperanza. «Mi nombre es Guadalupe, y no es coincidencia que esté aquí». Esperanza sintió lágrimas de alivio. «¿Guadalupe? ¿Como la Virgen?». «Sí», sonrió la mujer. «Mis padres me pusieron ese nombre porque nací el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, y ella me ha guiado toda mi vida. Hoy me guió hacia usted». Guadalupe sacó su teléfono celular y llamó al 911. «Necesito una ambulancia. Hay una mujer mayor que se cayó y no puede levantarse. Posible fractura de cadera». Dio la dirección exacta. Mientras esperaban la ambulancia, Guadalupe se sentó en el suelo junto a Esperanza, tomando su mano. «Señora, ¿cómo se llama?». «Esperanza. Esperanza Ramírez». «Doña Esperanza, qué nombre tan hermoso». «Esperanza, exactamente lo que necesitaba hoy, ¿verdad?». Esperanza asintió con lágrimas. «Estuve aquí durante casi media hora. Docenas de personas pasaron. Nadie me ayudó. Todos me ignoraron. Pensé que iba a morir aquí sola». Guadalupe apretó su mano. «No está sola. La Virgen de Guadalupe nunca abandona a sus hijos, especialmente a los ancianos que han servido a otros toda su vida». «¿Cómo sabe que he servido a otros?», preguntó Esperanza sorprendida. Guadalupe sonrió misteriosamente. «Lo veo en sus ojos, en sus manos trabajadoras, en la medalla de la Virgen que lleva al cuello. Usted es una mujer de fe que ha vivido una vida de servicio». Mientras hablaban, algo más estaba sucediendo. Las personas que habían ignorado a Esperanza comenzaron a regresar. El hombre joven que le había dicho que se moviera regresó cojeando, con su rodilla hinchada. «Señora», dijo con voz avergonzada, Yo pasé junto a usted hace media hora. No la ayudé, fui cruel, y ahora me caí exactamente como usted, y nadie me ayudó. Y entendí lo que se siente. Lo siento mucho». La mujer que había tomado la foto también regresó. «Señora, tomé una foto de usted en el suelo.
no para ayudar, sino para redes sociales. Y desde entonces, mi teléfono no funciona. Solo muestra su foto, y me siento tan avergonzada. Lo siento. Uno por uno, varias de las personas que habían pasado junto a Esperanza sin ayudar regresaron. Todos con historias similares. Habían experimentado algo que los hizo sentir exactamente lo que Esperanza había sentido. Y todos venían a pedir perdón. Guadalupe los miraba con una expresión que era a la vez severa y compasiva. La Virgen de Guadalupe les enseñó una lección hoy. Cuando ignoran a los ancianos, cuando pasan junto a alguien que necesita ayuda, no solo lastiman a esa persona, lastiman sus propias almas. La ambulancia llegó 10 minutos después. Los paramédicos examinaron a Esperanza cuidadosamente. Señora, parece que tiene una fractura de cadera. Necesitamos llevarla al hospital. Mientras los paramédicos preparaban a Esperanza para transportarla, ella agarró la mano de Guadalupe. Gracias por ayudarme. Usted fue la respuesta a mi oración. Guadalupe sonrió. No, doña Esperanza. Usted fue la respuesta a mi oración. Hoy le pedí a la Virgen de Guadalupe que me mostrara cómo servirla, y ella me guió hacia usted. ¿Vendrá conmigo al hospital?, preguntó Esperanza con miedo de estar sola otra vez. Por supuesto, dijo Guadalupe sin dudar. No voy a dejarla sola. Mientras la ambulancia se alejaba, las personas que habían regresado a pedir perdón se quedaron paradas en la acera, reflexionando sobre lo que había pasado. Todos habían experimentado algo inexplicable, algo que solo podía ser descrito como intervención divina. Y todos sabían en lo profundo de sus corazones que la Virgen de Guadalupe les había enseñado una lección que nunca olvidarían. Si esta historia te está conmoviendo, compártela y quédate hasta el final porque el milagro continúa. En el hospital los doctores confirmaron lo que los paramédicos habían sospechado. Esperanza tenía una fractura de cadera. Necesitaba cirugía inmediatamente. Señora Ramírez, dijo el doctor, un hombre de 40 años llamado doctor Martínez, la fractura es seria. Vamos a necesitar operar. ¿Tiene familia que podamos contactar? Esperanza dio los números de teléfono de sus 3 hijos. El hospital los llamó, pero ninguno contestó. Dejaron mensajes de voz urgentes, pero no hubo respuesta inmediata. Guadalupe, que había permanecido con Esperanza todo el tiempo, tomó su mano. No se preocupe, doña Esperanza. Yo me quedo con usted. Pero usted tiene su propia vida, dijo Esperanza. Su trabajo, su familia. Hoy mi trabajo es estar aquí con usted, dijo Guadalupe firmemente. La Virgen de Guadalupe me puso en su camino por una razón. Mientras preparaban a Esperanza para la cirugía, Guadalupe se sentó en la sala de espera y comenzó a rezar el rosario. Otros pacientes y visitantes en la sala de espera la miraban con curiosidad. Algunos se unieron a ella en oración. La cirugía duró 3 horas. El doctor Martínez salió finalmente, quitándose la mascarilla quirúrgica. ¿Familia de Esperanza Ramírez? Guadalupe se puso de pie. Yo estoy aquí con ella. Su familia todavía no ha llegado. El doctor frunció el ceño. Usted es... Soy la persona que la Virgen de Guadalupe envió para cuidarla, dijo Guadalupe simplemente. El doctor la miró con una expresión extraña, luego asintió. La cirugía fue exitosa, reparamos la fractura, pero doña Esperanza va a necesitar rehabilitación extensa y va a necesitar ayuda en casa durante varios meses. No puede vivir sola en su condición. Entiendo, dijo Guadalupe. Vamos a encontrar una solución. 2 horas después, Esperanza despertó en la sala de recuperación. Lo primero que vio fue a Guadalupe sentada junto a su cama, todavía rezando el rosario. ¿Guadalupe?, dijo Esperanza con voz débil. Estoy aquí, doña Esperanza. La cirugía fue exitosa. Va a estar bien. Esperanza comenzó a llorar. ¿Mis hijos vinieron? Guadalupe dudó. El hospital los llamó. Todavía no han llegado. Esperanza cerró los ojos con dolor que no era físico. Sus propios hijos no habían venido cuando más los necesitaba. Pero esta extraña, esta mujer llamada Guadalupe que acababa de conocer, había estado con ella durante horas. ¿Por qué?, preguntó Esperanza. ¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce. Guadalupe sonrió. Doña Esperanza, ¿puedo contarle una historia? Por favor. Hace 5 años,
Mi madre estaba muriendo de cáncer. Yo era estudiante universitaria, trabajaba 2 empleos, apenas podía visitarla. Un día, el hospital me llamó diciendo que mi madre estaba en sus últimos momentos. Corrí al hospital, pero llegué tarde. Mi madre había muerto, y yo no estuve ahí. Guadalupe tenía lágrimas en los ojos. Me sentí tan culpable. Le fallé a mi madre cuando más me necesitaba. Esa noche me arrodillé frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y le prometí algo. Virgencita, no pude estar con mi madre, pero prometo que cada vez que vea a una persona mayor que necesita ayuda, voy a estar ahí. Voy a ser para ellos lo que no pude ser para mi madre. Esperanza escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro. Desde ese día, continuó Guadalupe, he cumplido esa promesa. Trabajo como enfermera voluntaria en un centro para ancianos. Visito a personas mayores que no tienen familia. Y hoy, cuando iba camino al trabajo, sentí un impulso fuerte de tomar una ruta diferente. No sabía por qué, pero seguí ese impulso. Y la encontré a usted. La Virgen de Guadalupe te envió, susurró Esperanza. Sí, dijo Guadalupe. Ella me envió, porque usted rezó, y ella escuchó, y me usó a mí como su instrumento. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Entraron 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos entre 40 y 50 años. Eran los hijos de Esperanza, Carlos, Miguel y Patricia. «¡Mamá!», gritó Patricia corriendo hacia la cama. «¿Estás bien? Acabamos de recibir los mensajes. Veníamos tan rápido como pudimos». Pero Esperanza los miró con una expresión que sus hijos nunca habían visto. Decepción profunda. «¿Tan rápido como pudieron?», dijo Esperanza con voz débil pero firme. «El hospital los llamó hace 6 horas. Estuve en cirugía durante 3 horas. ¿Dónde estaban?». Carlos, el hijo mayor, se veía avergonzado. «Mamá, yo estaba en una reunión importante de trabajo. No pude contestar el teléfono». «Yo estaba en el gimnasio», dijo Miguel. «Dejé mi teléfono en el casillero». «Yo estaba ocupada», dijo Patricia sin dar detalles. Esperanza miró a sus 3 hijos, los hijos que había criado con tanto sacrificio, que había alimentado cuando tenía hambre, que había cuidado cuando estaban enfermos, y ninguno de ellos había estado ahí cuando ella los necesitaba. «Esta mujer», dijo Esperanza señalando a Guadalupe, «es una extraña. La conocí hoy, pero ella estuvo conmigo en la acera durante media hora. Vino conmigo en la ambulancia. Esperó durante mi cirugía. Ha estado rezando por mí durante horas. Y ustedes, mis propios hijos, no pudieron venir porque estaban ocupados». Los 3 hijos bajaron la cabeza con vergüenza. Guadalupe se puso de pie. «Voy a darles privacidad para hablar». Comenzó a salir de la habitación. «No», dijo Esperanza firmemente. «Quédate, por favor. Tú eres más familia para mí hoy que mis propios hijos». Esas palabras golpearon a Carlos, Miguel y Patricia como bofetadas. Patricia comenzó a llorar. «Mamá, lo siento», sollozó Patricia. «Tienes razón, hemos sido hijos terribles, te hemos descuidado. Estamos tan ocupados con nuestras propias vidas que olvidamos que tú nos necesitas». «No es solo hoy», dijo Esperanza con lágrimas. «Hace 5 años que su padre murió, 5 años que vivo sola. ¿Cuántas veces me han visitado? ¿Cuántas veces me han llamado solo para preguntar cómo estoy?». Los 3 hijos no podían responder. Sabían que su madre tenía razón. El doctor Martínez entró a la habitación. «Familia Ramírez, necesito hablar con ustedes sobre el cuidado postoperatorio de doña Esperanza. Ella va a necesitar ayuda constante durante los próximos 3 meses. No puede vivir sola. ¿Alguno de ustedes puede cuidarla?». Los 3 hijos se miraron entre sí incómodos. Carlos habló primero. «Doctor, yo tengo un trabajo muy demandante. Viajo constantemente». «Yo tengo 3 hijos pequeños», dijo Miguel. «Mi esposa trabaja. No tenemos espacio». Yo podría», comenzó Patricia, pero su voz se apagó. Claramente no quería comprometerse. El doctor Martínez los miró con desaprobación evidente. «Entiendo. Entonces vamos a necesitar buscar un centro de rehabilitación. Pero con el seguro de doña Esperanza va a ser un lugar básico, no muy cómodo». «Yo la cuidaré», dijo Guadalupe de repente. Todos la miraron sorprendidos. «¿Qué?»,
dijo Carlos. Pero usted ni siquiera la conoce. La conozco donde importa, dijo Guadalupe. En el corazón. Y la Virgen de Guadalupe me ha llamado a cuidarla. Tengo un apartamento con un cuarto extra. Doña Esperanza puede quedarse conmigo durante su recuperación. No puedo pedirte eso, dijo Esperanza. Es demasiado. No estás pidiendo, sonrió Guadalupe. Estoy ofreciendo y soy enfermera. Puedo darle el cuidado médico que necesita. El doctor Martínez asintió aprobadoramente. Esa sería una solución excelente. Señorita Guadalupe, ¿está segura? Completamente segura. Los hijos de Esperanza se veían avergonzados y aliviados al mismo tiempo. Avergonzados porque una extraña estaba haciendo lo que ellos deberían hacer. Aliviados porque no tendrían que alterar sus vidas. Esa noche, después de que los hijos se fueron, Esperanza y Guadalupe hablaron durante horas. Esperanza le contó sobre su vida, cómo había cruzado el desierto embarazada, cómo había trabajado limpiando casas durante 40 años, cómo había criado a sus hijos con tanto sacrificio, cómo su esposo había muerto, cómo se había sentido tan sola. Y hoy, dijo Esperanza, cuando estaba en esa acera pensé que iba a morir sola y olvidada, pero entonces llegaste tú, y supe que la Virgen de Guadalupe no me había olvidado. Guadalupe tomó su mano. Doña Esperanza, la Virgen de Guadalupe nunca olvida a los ancianos, especialmente a los que han vivido vidas de servicio y fe. Usted rezó y ella me envió. Eso no es coincidencia, eso es un milagro. ¿Pero por qué?, preguntó Esperanza. ¿Por qué yo? Soy solo una vieja que limpiaba casas. No, dijo Guadalupe firmemente. Usted es una mujer que cruzó un desierto para darles una vida mejor a sus hijos, que trabajó hasta que sus manos sangraban para alimentarlos, que nunca perdió su fe incluso cuando perdió a su esposo. Usted es exactamente el tipo de persona que la Virgen de Guadalupe protege. Esperanza lloró, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gracias, Guadalupe. Gracias por ser la respuesta a mi oración. Gracias a usted, doña Esperanza, por enseñarme que servir a los ancianos es servir a la Virgen de Guadalupe. Lo que ninguna de las dos sabía era que su historia estaba a punto de inspirar un movimiento que cambiaría la vida de cientos de ancianos. Si esta historia te está conmoviendo, compártela y quédate para el final porque el legado es poderoso. 3 meses después, Esperanza había hecho una recuperación notable. Viviendo con Guadalupe, recibiendo cuidado profesional y, más importante, compañía amorosa, Esperanza no solo sanó físicamente, sino también emocionalmente. «Me salvaste la vida», le dijo Esperanza a Guadalupe una tarde mientras tomaban té. «Y no solo físicamente, me salvaste de morir de soledad», Guadalupe sonrió. «Doña Esperanza, usted también me salvó a mí. Me dio un propósito más profundo. Me mostró que cuidar a los ancianos es un llamado sagrado. Durante esos 3 meses, algo extraordinario había sucedido. La historia de Esperanza, la anciana ignorada en la acera que fue rescatada milagrosamente, se había esparcido por toda la comunidad. Un periodista local había escrito un artículo. Docenas ignoraron a una anciana caída. Una extraña respondió al llamado. El artículo se volvió viral. Miles de personas lo compartieron, comentaron, reflexionaron sobre su propio comportamiento hacia los ancianos. Muchos admitieron con vergüenza que ellos también habían pasado junto a personas mayores que necesitaban ayuda sin detenerse. Pero lo más notable fue lo que pasó con las personas que habían ignorado a Esperanza ese día. El hombre joven que le había dicho que se moviera, que después cayó y experimentó la misma indiferencia, buscó a Esperanza para disculparse en persona. «Doña Esperanza», dijo con lágrimas, «fui cruel con usted, y la Virgen de Guadalupe me enseñó una lección que nunca olvidaré. Desde ese día me he ofrecido como voluntario en un centro para ancianos. Quiero compensar mi crueldad ayudando a otros». La mujer que había tomado la foto también vino. «Doña Esperanza, tomé una foto de su sufrimiento como entretenimiento. Fue despreciable, pero desde ese día he usado mis redes sociales para algo diferente, para conectar a ancianos solitarios con voluntarios que pueden visitarlos. Ya he conectado a más de 50 personas, uno por uno.
Las personas que habían pasado junto a Esperanza sin ayudar vinieron a disculparse. Y cada uno había sido transformado por la experiencia, dedicándose ahora a servir a los ancianos de alguna manera. El padre Miguel de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe invitó a Esperanza y Guadalupe a hablar en misa un domingo. La iglesia estaba llena, más de 500 personas. Esperanza, ahora caminando con un bastón pero con dignidad renovada, subió al altar. Hace 3 meses caí en una acera. Estuve en el suelo durante media hora. Docenas de personas pasaron junto a mí. Nadie me ayudó. Me sentí invisible, sin valor, como basura. La congregación escuchaba en silencio, pero entonces recé a la Virgen de Guadalupe, y ella envió a Guadalupe, una mujer cuyo nombre mismo es un milagro, y no solo me salvó físicamente, me salvó de la desesperación. Me recordó que tengo valor, que los ancianos tienen valor, que merecemos dignidad y respeto. Esperanza continuó con voz fuerte. Hay miles de ancianos en esta ciudad que están solos, que no tienen familia que los visite, que necesitan ayuda pero tienen miedo de pedirla, y les digo, no están solos. La Virgen de Guadalupe los ve, los cuida y enviará ayuda cuando la necesiten. La congregación estalló en aplausos. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Guadalupe también habló. Doña Esperanza me enseñó algo importante, que servir a los ancianos es servir a la Virgen de Guadalupe. Cada anciano que ayudamos es Cristo disfrazado. Es la Virgen pidiéndonos que demostremos nuestra fe con acciones. Después de la misa, algo hermoso sucedió. Más de 100 personas se acercaron al Padre Miguel para ofrecerse como voluntarios para visitar a ancianos solitarios. El Padre Miguel, abrumado por la respuesta, decidió crear un programa formal. Nació Ángeles de Guadalupe, un programa que conectaba a voluntarios con ancianos que necesitaban compañía, ayuda con compras, transporte a citas médicas o simplemente alguien con quien hablar. En 6 meses, el programa tenía 200 voluntarios sirviendo a más de 300 ancianos. Los hijos de Esperanza, Carlos, Miguel y Patricia, también fueron transformados por lo que había pasado. La vergüenza de que una extraña hubiera cuidado a su madre cuando ellos no lo hicieron, los perseguía. Patricia fue la primera en cambiar. «Mamá», le dijo un día, «he sido una hija terrible, pero quiero cambiar. ¿Puedes perdonarme?» Esperanza abrazó a su hija. «Mija, ya te perdoné, pero necesitas perdonarte a ti misma. Y necesitas cambiar no solo conmigo, sino con todos los ancianos. Ellos merecen respeto». Patricia se unió a Ángeles de Guadalupe como voluntaria. Carlos y Miguel también se unieron. Los 3 comenzaron a visitar a su madre regularmente, no por obligación, sino por amor genuino. Un año después del día en que Esperanza cayó en la acera, la comunidad organizó un evento especial en la iglesia. Era una celebración de Ángeles de Guadalupe y de todos los ancianos que habían sido ayudados. Esperanza, ahora de 73 años y completamente recuperada, estaba sentada en la primera fila junto a Guadalupe. Las 2 mujeres se habían vuelto inseparables, no como extrañas, sino como madre e hija del corazón. El Padre Miguel habló. Hace un año, doña Esperanza cayó en una acera. Docenas de personas la ignoraron, pero la Virgen de Guadalupe no la ignoró. Envió a Guadalupe para rescatarla, y de ese rescate nació un movimiento que ha transformado nuestra comunidad. El Padre Miguel continuó. Ángeles de Guadalupe ha servido a más de 500 ancianos en el último año. Hemos prevenido incontables caídas, hemos aliviado soledad profunda, hemos salvado vidas. Y todo comenzó porque una anciana rezó y la Virgen de Guadalupe respondió. Esperanza fue invitada al altar. Con lágrimas de gratitud, habló. La Virgen de Guadalupe me salvó ese día, pero no solo a mí, salvó a todos los ancianos que han sido ayudados por Ángeles de Guadalupe. Salvó a los voluntarios que encontraron propósito sirviendo, y salvó a las personas que me ignoraron, enseñándoles una lección que cambió sus vidas. Esperanza miró a Guadalupe, y me dio una hija, no de sangre, sino de corazón. Gracias, mija.
Gracias por ser la respuesta a mi oración. Guadalupe subió al altar y abrazó a Esperanza. Gracias a usted, doña Esperanza, por enseñarme que los milagros son reales, que la Virgen de Guadalupe escucha y que servir a los ancianos es el trabajo más sagrado que podemos hacer. La celebración continuó con comida, música y testimonios de ancianos y voluntarios. Había alegría, había gratitud, había comunidad. Hoy, 3 años después, Ángeles de Guadalupe ha crecido a más de 500 voluntarios, sirviendo a más de 1000 ancianos. El programa se ha expandido a otras ciudades. Y todo comenzó con una anciana caída en una acera, rezando a la Virgen de Guadalupe. Esperanza, ahora de 75 años, vive con Guadalupe. Las dos son inseparables, y juntas continúan sirviendo a otros ancianos, demostrando que la edad no es una barrera para el servicio, sino una oportunidad para la sabiduría y el amor. La Virgen de Guadalupe me salvó, dice Esperanza, que ahora dedico cada día a ayudar a salvar a otros ancianos de la soledad y el olvido. Esta es la historia de cómo una mujer mayor pidió ayuda y la respuesta llegó de la forma más inesperada. Pero más que una historia de rescate, es una historia sobre dignidad humana, sobre el valor de los ancianos, sobre la crueldad de la indiferencia y sobre el poder de la Virgen de Guadalupe para transformar tragedia en bendición. Las lecciones de esta historia. Primero, los ancianos merecen dignidad y respeto. Esperanza había trabajado durante 40 años, había criado 3 hijos, había servido a incontables familias, pero cuando cayó en la acera, fue tratada como invisible. Eso es inaceptable. Segundo, la indiferencia es crueldad. Las personas que pasaron junto a Esperanza sin ayudar no eran necesariamente malas, pero su indiferencia fue cruel. Y la Virgen de Guadalupe les enseñó esa lección inmediatamente. Tercero, la Virgen de Guadalupe protege especialmente a los ancianos. Cuando Esperanza rezó, la respuesta llegó en minutos. No en días, no en semanas, en minutos. Porque los ancianos están bajo protección especial de la Virgen Cuarto. Los extraños pueden ser ángeles disfrazados. Guadalupe era una extraña, pero fue más familia para Esperanza que sus propios hijos ese día. La Virgen de Guadalupe usa a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Quinto, un momento de crisis puede crear un movimiento de bendición. La caída de Esperanza fue terrible, pero de esa tragedia nació Ángeles de Guadalupe, que ha ayudado a más de 1000 ancianos. Si esta historia te ha tocado el corazón, haz lo siguiente. Primero, si ves a una persona mayor que necesita ayuda, detente. No pases de largo. Esa persona podría ser tu madre, tu abuela, tu futuro yo. Ayuda. Segundo, visita a los ancianos en tu vida, tus padres, tus abuelos, tus vecinos mayores. No esperes a que sea demasiado tarde. Llámalos hoy. Visítalos esta semana. Tercero, si conoces a un anciano que vive solo, ofrece ayuda. Puede ser algo simple, llevarlos al mercado, visitarlos para tomar té, llamarlos una vez por semana. Pequeñas acciones tienen gran impacto. Cuarto, si crees que la Virgen de Guadalupe protege a los ancianos, escribe en los comentarios, la Virgen protege a los ancianos, para que esta historia llegue a más personas. Quinto, comparte esta historia con alguien que trabaja con ancianos, que tiene padres mayores, o que necesita recordar el valor de nuestros mayores. Y recuerda, algún día tú serás el anciano. Algún día tú serás el que necesita ayuda. ¿Cómo quieres ser tratado? Trata a los ancianos de hoy como quieres ser tratado mañana. Esperanza estuvo en el suelo durante media hora. Docenas de personas pasaron, nadie ayudó. Pero cuando rezó a la Virgen de Guadalupe, la ayuda llegó en minutos. Y no solo ayuda, llegó un ángel llamado Guadalupe que cambió su vida para siempre. Eso no es coincidencia, eso no es suerte. Eso es la Virgen de Guadalupe protegiendo a los ancianos. Eso es intervención divina. Eso es un milagro. Que la Virgen de Guadalupe bendiga a todos los ancianos. Que ella los proteja de la soledad, del olvido, de la indiferencia. Que ella envíe ángeles como Guadalupe
para cuidarlos. Y que nunca olvidemos, servir a los ancianos es servir a la Virgen de Guadalupe. Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, los ancianos merecen dignidad, respeto y amor. Nunca pases junto a alguien que necesita ayuda. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y que la Virgen de Guadalupe ilumine tu camino siempre.